Se llamaba Mateo. No recordaba el rostro de sus padres, solo el vacío que dejaron tras su partida repentina cuando apenas tenía 5 años. Pero no estaba solo. Junto a él, en cada rincón de aquella casa, vivía la presencia silenciosa del viejo pastor que lo recogió del orfanato con una sonrisa torcida y una Biblia desgastada en la mano. Dios no abandona a los suyos, hijo, solía decirle el anciano mientras remendaba redes o hervía hierbas en una olla de hierro. A veces nos deja solos para que aprendamos a escucharlo en el silencio. Mateo nunca olvidó esas palabras. Ahora, a los 22, vivía como el viejo le enseñó, con sencillez, con fe y con respeto por la tierra que lo alimentaba. Cada mañana, antes de que el sol asomara, salía a cabalgar por los campos, revisando las cercas, hablando con las ovejas como si fueran viejos amigos, y rezando en voz baja mientras el rocío mojaba sus botas. Aquella noche, sin embargo, algo era distinto. Sentado frente al fuego crepitante, hojeaba una carta amarillenta que había encontrado entre las pertenencias del pastor tras su muerte, hacía ya 2 inviernos. Las letras, escritas con tinta desvanecida, le temblaban en las manos. Si algún día lees esto, Mateo, es porque ya eres hombre, y porque llegó la hora de saber quién eres. El corazón le golpeó el pecho como un tambor de guerra silencioso. Continuó leyendo, con la garganta apretada. Tu verdadero nombre es Mateo Alvarado. Eres nieto de don Rafael Alvarado, dueño de la hacienda del Alba, que alguna vez fue bendecida por el obispo mismo. Pero tu familia se perdió en el orgullo. Y tú fuiste apartado para salvarte del fuego que los consumió. Cerró los ojos. Alvarado. El nombre le sonaba a cuento, a leyenda. Había escuchado historias en el pueblo de una gran casa con columnas de piedra, de campos que se perdían en el horizonte, de un caballo blanco que galopaba al alba con las orejas selladas con cera bendita, pero siempre pensó que eran mitos. ¿Por qué me lo ocultó, padre?, murmuró al viento, como si el anciano pudiera responder desde algún rincón del cielo. No había rencor en su voz, solo confusión. Porque, a pesar de la sangre noble que corría por sus venas, Mateo nunca se sintió príncipe. Se sentía tierra, polvo, raíz. Y eso, en su corazón, valía más que cualquier herencia. Dejó la carta sobre la mesa de madera, junto a una taza de té frío. Afuera, el cielo se oscurecía aún más. Una tormenta se acercaba. Las nubes gruñían en lo alto, y el aire olía a petricor y presagio. Se puso el sombrero, ajustó la bufanda alrededor del cuello y salió. No por miedo a la lluvia, sino por instinto. Algo en su interior le decía que esa noche no sería como las otras. Que algo, o alguien, lo necesitaba. Y mientras caminaba hacia el establo, con la capa ondeando tras de sí y él no era el viento. Era dolor. Efraín llamó al caballo que tenía en el establo, por instinto. Pero Efraín no respondió. Solo el silencio y ese grito lejano, que parecía venir del cañón de las sombras, un lugar al que pocos se atrevían a ir tras la puesta del sol. Mateo apretó los dientes. Sabía que bajar allí en plena tormenta era locura. Las rocas se volvían resbaladizas, los arroyos crecían en minutos. Pero ese relincho no era solo un animal herido. Era un llamado. El que tiene oídos, oiga, susurró, recordando las palabras del viejo pastor. Y sin pensarlo más, montó a su caballo y se lanzó cuesta abajo, con la lluvia azotando su rostro como lágrimas del cielo. Cuando llegó al fondo del cañón, el mundo parecía haberse detenido. Allí, entre piedras y raíces expuestas, yacía un caballo. No era grande, pero tenía una nobleza en la mirada que lo delataba. No era de esos que pastorean en cualquier rancho. Su pelaje, oscurecido por el barro, aún conservaba destellos dorados bajo los relámpagos. Pero lo que heló el corazón de Mateo fueron sus orejas. Estaban marcadas. No cortadas, no quemadas con crueldad, sino selladas. Cubiertas con una sustancia oscura, endurecida, que brillaba débilmente cuando un rayo iluminaba el lugar. Cera. Cera de iglesia. ¿Quién haría algo así?, murmuró, arrodillándose junto al animal, que temblaba de frío y miedo. El caballo lo miró. No con desconfianza, sino con una extraña familiaridad, como si lo reconociera. Mateo extendió la mano despacio, sin hablar.
El caballo exhaló un aliento cálido, húmedo, y apoyó su frente en la palma de Mateo. En ese instante, algo se rompió dentro de él. No era solo compasión. Era memoria. Una memoria que no era suya, pero que su alma recordaba. De vuelta en la cabaña, horas después, con el caballo envuelto en mantas junto al fuego, Mateo sacó de nuevo la carta. Esta vez, leyó entre líneas lo que antes había pasado por alto. Tu abuelo Rafael tenía un caballo blanco, el último de su estirpe. Lo llamaba, el Guardián. Antes de morir, selló sus orejas con cera bendita en la iglesia de San Isidro, diciendo, que oiga solo la voz de Dios, y que nunca olvide a quien pertenece, punto. Mateo alzó la vista hacia el caballo, que ahora descansaba con los ojos entrecerrados, respirando con calma. «¿Eres tú, Guardián?», susurró. El animal no respondió, pero movió suavemente una oreja, como si entendiera. Al día siguiente, el sol salió tímido, lavando el mundo con una luz nueva. Mateo limpió con cuidado las orejas del caballo, revelando bajo la cera una piel cicatrizada, pero sana. No había odio en esas marcas. Había consagración. No te abandonaron, dijo en voz baja, más para sí que para el caballo. Te protegieron. Pero entonces, mientras cepillaba su lomo, encontró algo atado a su cuello, una tira de cuero gastada, con un escudo apenas visible. Un sol naciente sobre un campo de trigo. El emblema de los Alvarado. Su corazón se detuvo. Soy yo quien fue abandonado, no tú. Las lágrimas brotaron sin aviso. No eran lágrimas de tristeza, sino de una verdad que por fin lo alcanzaba. Había creído que su vida era una hoja suelta, arrastrada por el viento. Pero ahora veía que cada paso, cada silencio, cada oración en la oscuridad, lo había traído hasta aquí. Hasta este caballo. Hasta esta herencia. Hasta esta llamada. ¿Y ahora qué hago, Padre?, preguntó al cielo, con la voz quebrada. ¿Vuelvo a lo que me rechazó, o sigo siendo quien tú me enseñaste a ser? El caballo relinchó suavemente, como si dijera: no tienes que elegir entre tu pasado y tu fe. Solo entre el miedo y la verdad. Con paso firme, aunque el alma le temblaba como hoja al viento, condujo al caballo por el sendero que subía hacia la iglesia. Las campanas sonaron suaves en la distancia, como si el cielo mismo anunciara su llegada. El templo, pequeño y de piedra tosca, parecía abrazar la montaña con sus muros agrietados por el tiempo, pero aún firmes, como la fe que allí se guardaba. El padre Benjamín estaba en el huerto trasero, regando unas hierbas medicinales. Al ver a Mateo y al caballo, se enderezó lentamente, limpiándose las manos en su hábito remendado. Sus ojos, profundos como pozos antiguos, se abrieron con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Mateo, dijo, con voz suave pero cargada. Hace años que no veo a un caballo con las orejas selladas. ¿Usted sabe lo que significa?, preguntó Mateo, la voz ronca por la emoción contenida. El sacerdote se acercó despacio, como quien se acerca a un misterio sagrado. Extendió la mano y tocó suavemente la oreja del animal, donde la cera aún brillaba bajo la luz del mediodía. Esto, murmuró, no es marca de dueño. Es sello de consagración. En los tiempos antiguos, las familias devotas sellaban las orejas de sus caballos con cera bendita en la misa de la Epifanía. Decían, que este animal no oiga las mentiras del mundo, sino la voz de Dios. Que no se pierda, aunque lo abandonen. Mateo sintió un nudo en la garganta. Mi abuelo, lo hizo, Rafael Alvarado, dijo el padre Benjamín, mirándolo fijamente. Lo conocí de niño. Era un hombre duro, sí, pero justo. Y profundamente devoto. Cuando su hijo, tu padre, murió en ese accidente, Rafael juró que protegería lo que quedaba de su linaje. Incluso si eso significaba alejarlo del mundo. Entonces, me abandonó para protegerme. No te abandonó, hijo, corrigió el sacerdote, con una ternura que hizo que los ojos de Mateo se llenaran de lágrimas. Te escondió. Porque sabía que la hacienda se estaba corrompiendo. Los socios, los abogados, ya no buscaban tierra, sino poder. Y tu abuelo temía que, si te quedabas, te convertirías en lo que ellos querían, un nombre vacío, una sombra de lo que tu familia fue. El caballo relinchó suavemente, como si confirmara cada palabra.
Pero, ¿por qué este caballo vino a mí? Porque ahora el padre Benjamín sonrió con tristeza. Porque el tiempo de esconderse terminó. Y porque hay algo que solo tú puedes restaurar. ¿Qué? La promesa, dijo el sacerdote, bajando la voz. Rafael hizo un voto ante el altar que mientras hubiera un Alvarado en la tierra, la hacienda del Alba sería refugio para los desamparados, humanos y bestias. Pero tras su muerte, todo se vendió, se olvidó. Y el voto quedó roto. Mateo miró al caballo, luego a la iglesia, y finalmente al horizonte, donde las colinas se perdían en la bruma. Yo no soy como él. No sé gobernar tierras, ni firmar papeles, no se trata de gobernar, interrumpió el padre. Se trata de escuchar. Y tú, ya estás escuchando. En ese momento, una ráfaga de viento entró al patio, agitando las campanas de la iglesia. El caballo alzó la cabeza, como si reconociera el sonido. Y Mateo, sin saber por qué, supo que aquel no era un simple viento. Era una invitación. Y si fallo, susurró. Entonces habrás fallado con las manos limpias y el corazón abierto, respondió el padre Benjamín. Y eso, hijo, nunca es un fracaso ante los ojos de Dios. Mateo cerró los ojos. Sintió el peso de siglos en sus hombros, pero también una paz extraña, como si, por primera vez, no estuviera solo. El caballo apoyó su hocico en su hombro, cálido, firme. Bien, dijo al fin, con voz baja pero decidida. Entonces iré. No por la tierra. No por el nombre. Entonces, ¿por qué? Por la promesa. Y en ese instante, mientras el sol bañaba el patio de la iglesia y las campanas seguían su canto silencioso, algo cambió. No solo en Mateo. Al alba, partió. No con prisa, sino con propósito. El camino a la hacienda del Alba era largo, y cada curva del sendero parecía desenterrar un recuerdo que no era suyo, pero que resonaba en su sangre. El caballo, al que ahora llamaba guardián, sin siquiera dudarlo, caminaba a su lado con paso firme, como si conociera cada piedra, cada árbol. Cuando el sol alcanzó su cenit, Mateo vio lo que antes solo había escuchado en cuentos. La hacienda. O lo que quedaba de ella. Las puertas de hierro forjado estaban torcidas, cubiertas de hiedra salvaje. Las ventanas, rotas. El jardín, un caos de maleza. Pero aún se erguía con dignidad, como un anciano que ha perdido todo, menos su honor. Desmontó en silencio. El viento susurraba entre las columnas, trayendo ecos de risas antiguas, de oraciones dichas en el porche al atardecer. Guardián relinchó, inquieto, y se dirigió directamente al establo principal. Como si su cuerpo recordara el camino. Dentro, entre paja podrida y herramientas oxidadas, Mateo encontró algo que lo dejó sin aliento: una caja de madera tallada, escondida bajo una tabla suelta del suelo. La abrió con manos temblorosas. Dentro había diarios, cartas y una pequeña cruz de madera, idéntica a la que el viejo pastor siempre llevaba colgada del cuello. Tú también viniste aquí, padre, murmuró, acariciando la cruz. Hojeó uno de los diarios. La letra era firme, elegante. De Rafael Alvarado. Hoy sellé las orejas de guardián con cera bendita. Le dije al sacerdote que este caballo no oiga las mentiras del mundo, solo la verdad de Dios. Porque sé que pronto tendré que enviar lejos a mi nieto. No puedo protegerlo aquí. El mal ya ha entrado en estas paredes. Pero mientras haya un Alvarado que recuerde la promesa, esta tierra no morirá. Mateo se sentó en el suelo, con el diario apretado contra el pecho. Las lágrimas caían sin pedir permiso. No me abandonaste, susurró al viento. Me encomendaste algo más grande que tú mismo. De pronto, un ruido lo sobresaltó. Pasos. Voces. Se asomó por una ventana rota. 3 hombres se acercaban desde el camino principal. Uno de ellos, alto, con traje oscuro y sombrero de ala ancha, caminaba con la autoridad de quien cree que todo le pertenece. Mateo Alvarado. Gritó el hombre al verlo, por fin apareces. Mateo no respondió. Solo se irguió, con la espalda recta, como le enseñó el viejo pastor. Soy don Esteban Márquez, dijo el hombre, deteniéndose a pocos metros.
fui administrador de esta hacienda durante años. Y según los papeles legales, tú eres el último heredero. Pero si no actúas pronto, todo esto será vendido en subasta. Las deudas son enormes. ¿Y a quién se vendería?, preguntó Mateo, con voz tranquila, pero firme. A una compañía minera. Ya firmaron los permisos. En 6 meses, este lugar será polvo y ruido. Guardián relinchó con fuerza, como si protestara. Mateo miró al caballo, luego a la casa, y finalmente a Esteban. ¿Y si digo que no? Esteban sonrió, pero no con los ojos. Entonces, joven, te deseo suerte. Porque mantener esto, cuesta más que oro. Cuesta alma. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Mateo solo con el viento, los escombros, y una decisión que podía cambiarlo todo. Esa noche, mientras cocinaba un guiso simple sobre una fogata en el patio, Mateo abrió otro diario. Esta vez, encontró una lista de nombres de familias del pueblo, fechas, cantidades. Ayuda. Semillas. Medicinas. Refugio. Durante décadas, la hacienda del Alba no fue solo una propiedad, fue un faro. ¿Cómo pude pensar que esto era solo tierra?, dijo en voz alta, mirando al cielo estrellado. Guardián se acercó y apoyó su cabeza en el hombro de Mateo, como si le dijera, no estás solo. Y nunca lo estuviste. En ese momento, Mateo supo que no podía huir. No por orgullo. No por riqueza. Sino porque, si él se iba, ¿quién escucharía el grito de los que aún necesitaban este lugar? Mientras preparaba café en una olla oxidada, Guardián se acercó con paso lento, como si también cargara el peso de la decisión. Pero algo en su mirada era distinto: inquietud. Temor. Cada vez que el viento traía el sonido lejano de campanas, quizá de la iglesia del pueblo, quizá de algún recuerdo enterrado, el caballo se estremecía, retrocedía, incluso relinchaba con una angustia que no parecía del presente. ¿Qué fue lo que te hicieron oír, viejo amigo?, murmuró Mateo, acariciando su cuello. ¿Qué ruido del mundo te lastimó tanto que tuvieron que sellar tus orejas para protegerte? Guardián bajó la cabeza, como avergonzado. Y en ese gesto, Mateo vio algo más que un animal herido. Vio un alma que, al igual que la suya, había sido arrancada de raíz, marcada por promesas rotas, y arrojada a la intemperie, esperando solo una mano que la reconociera. Decidió que no podía seguir solo. Necesitaba respuestas. Y había alguien en el pueblo que tal vez las tuviera. Regresó al atardecer, con Guardián tras de sí, y encontró al padre Benjamín sentado en los escalones de la iglesia, reparando una silla de madera con manos temblorosas pero precisas. «Volviste», dijo el sacerdote sin mirarlo, como si ya lo esperara. «Algo le pasa a Guardián», dijo Mateo, la voz quebrada. «No es solo el cuerpo. Es como si tuviera miedo de ciertos sonidos. De ciertos lugares. Ayer, cuando pasamos cerca del viejo molino en ruinas, se detuvo y no quiso seguir. Temblaba». El padre Benjamín dejó la herramienta y alzó la vista, sus ojos oscuros llenos de una tristeza antigua. «El molino», susurró. «Allí fue donde tu abuelo Rafael selló por última vez las orejas de un caballo. Pero no fue en paz». Mateo se sentó a su lado, el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué pasó? Había hombres de la compañía que ahora quiere comprar la tierra. Vinieron con papeles falsos, amenazas veladas. Querían que Rafael firmara la venta. Él se negó. Entonces, el sacerdote hizo una pausa, como si las palabras le dolieran, trajeron caballos salvajes, los azuzaron contra los animales de la hacienda. Fue caos. Gritos. Relinchos de terror. Guardián, o su antepasado, porque quizás es el mismo linaje, estuvo allí. Y oyó cosas que ningún ser vivo debería oír: codicia disfrazada de ley, traición disfrazada de negocio. Por eso sellaron sus orejas, dijo Mateo, comprendiendo. No para que no oyera, sino para que recordara solo lo que importaba: la voz de quien lo amaba. La voz de Dios. Porque en medio del ruido del mundo, hijo, solo eso salva. Mateo miró a Guardián, que ahora pastaba tranquilo junto al cementerio, donde descansaban generaciones de fieles del pueblo. Y entonces lo entendió todo. No es que tenga miedo del pasado, dijo, casi para sí.
Es que sabe que está regresando. El padre Benjamín asintió lentamente. La tierra tiene memoria. Los animales también. Y tú, eres el puente entre lo que fue y lo que debe ser. Pero, ¿cómo detengo a esa compañía? No tengo dinero. No tengo influencia. Solo tengo, esto. Señaló la hacienda, lejos, en el horizonte. Tienes algo más valioso, dijo el sacerdote, poniendo una mano sobre su hombro. Tienes la verdad. Y la verdad, cuando se vive con fe, mueve más que montañas. Conmueve corazones. En ese momento, una anciana del pueblo se acercó, apoyada en un bastón de olivo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. ¿Eres tú, el nieto de don Rafael?, preguntó, con voz temblorosa. Sí, señora. Ella sonrió, y en esa sonrisa había décadas de gratitud. Mi padre fue uno de los primeros a quienes tu abuelo dio techo cuando el río se llevó sus campos. Nunca olvidamos eso. Si hay algo que podamos hacer, cualquier cosa, dilo. Detrás de ella, otros comenzaron a aparecer. Un joven con un carro de herramientas. Una mujer con semillas en las manos. Un herrero con el delantal lleno de polvo de hierro. Nosotros también, dijo uno. La hacienda nos salvó a todos, de una forma u otra. Mateo los miró, uno por uno, y sintió que algo se desbordaba dentro de él. No era solo responsabilidad. Era pertenencia. No puedo prometerles riqueza, dijo, con la voz firme. Pero puedo prometerles que, mientras yo respire, este lugar será lo que siempre fue refugio. Guardián relinchó entonces, fuerte y claro, como si sellara esa promesa con su propia voz. Y en medio del atardecer dorado, mientras el viento llevaba las campanas de los rescatados de caminos solitarios. La promesa de Rafael Alvarado renacía, no en piedra ni en riqueza, sino en comunidad. Pero en medio de ese renacer, Mateo sentía una sombra dentro de sí. No era miedo a fallar. Era algo más profundo, el temor de que, al abrazar su herencia, perdiera la sencillez que lo había mantenido cerca de Dios. Una noche, mientras reparaba una cerca junto a Guardián, el caballo se detuvo de repente. Alzó las orejas, esas orejas selladas con cera bendita, y miró hacia el horizonte, donde las luces del pueblo titilaban como estrellas caídas. ¿Qué sientes, hermano?, preguntó Mateo, apoyando la frente contra la suya. Guardián no respondió, pero su mirada era clara. No es el pasado lo que te atormenta. Es el futuro. Al día siguiente, durante la misa en la pequeña iglesia, el padre Benjamín leyó un pasaje del Evangelio: nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Las palabras cayeron sobre Mateo como una losa. Después del oficio, se quedó rezando solo, de rodillas ante el altar. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que parecían susurros del pasado. Señor, murmuró, con la voz quebrada. Quiero hacer lo correcto. Quiero honrar a mi abuelo, ayudar a esta gente, cuidar de Guardián, pero tengo miedo. Miedo de que, al intentar salvar esta tierra, me pierda a mí mismo. De que empiece a pensar como ellos, como los que ven la tierra solo como ganancia. Una lágrima cayó sobre sus nudillos. Y si, al querer ser heredero, dejo de ser tu hijo, no hubo trueno. No hubo voz del cielo. Solo el silencio, y luego, el suave relincho de Guardián desde el patio. Mateo salió. El caballo estaba allí, quieto bajo la luna, como si lo hubiera estado esperando. ¿Sabes lo que más me enseñó el viejo pastor?, dijo Mateo, acariciando su crin. Que la verdadera riqueza no se mide en tierras, sino en lo que da sin esperar nada a cambio. Guardián bajó la cabeza, como asintiendo. Pero, ¿y si ya no soy suficiente, y si necesito más que fe para salvar esto? En ese momento, el padre Benjamín apareció en la puerta de la iglesia, con una manta sobre los hombros. La fe no te da oro, hijo, dijo con suavidad. Pero tú da ojos para ver lo que otros no ven. Y manos para construir lo que otros solo sueñan. Pero la compañía. Esteban, ellos tienen leyes, papeles, poder. Y tú tienes algo que ellos jamás tendrán, respondió el sacerdote, acercándose, el alma de este lugar.
y mientras haya un solo corazón que crea en ella, no podrán destruirla. Mateo miró a Guardián, luego a la iglesia, y finalmente al cielo estrellado. Entonces, no debo temer convertirme en lo que odio, teme solo dejar de escuchar, dijo el padre. Porque mientras oigas la voz del que te llamó, no importa cuánta tierra poseas, seguirás siendo libre. Guardián relinchó suavemente, y esta vez, no había miedo en su sonido. Había paz. Mateo respiró hondo. Por primera vez en semanas, sintió que el peso en su pecho se aligeraba. No tenía que elegir entre ser humilde o ser heredero. Solo tenía que ser fiel. Mañana, dijo, comenzaremos a limpiar el viejo huerto. Plantaremos lo que la gente necesita, no lo que da más dinero. Y yo bendeciré cada semilla, dijo el padre Benjamín, con una sonrisa. Mientras regresaban a la hacienda bajo la luna, Mateo comprendió algo que cambiaría todo. No se trataba de salvar la tierra. Se trataba de permitir que la tierra lo salvara a ellos. Es él, dijo una voz tras Mateo. Era Rosa, la anciana que había sido la primera en ofrecer ayuda. Su rostro, antes lleno de esperanza, ahora se endureció como piedra. El coche se detuvo frente a la entrada principal de la hacienda. La puerta se abrió con lentitud teatral, y Esteban Márquez bajó, impecable en su traje oscuro, con una carpeta de cuero bajo el brazo. Detrás de él, dos hombres con rostros serios y trajes similares lo seguían como sombras. Mateo Alvarado, dijo Esteban, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Veo que has estado ocupado. Mateo se limpió las manos en su camisa de trabajo y caminó hacia él, sin prisa, sin miedo. Guardián lo siguió a pocos pasos, como un centinela silencioso. Estoy reconstruyendo lo que fue olvidado, respondió. Admirable, dijo Esteban, mirando alrededor con desdén. Pero inútil. Los papeles están en orden. La subasta es en 30 días. Y esta vez, no habrá prórroga. ¿Y si demuestro que la deuda fue pagada hace años?, preguntó Mateo, con calma. Esteban rió, una risa seca, hueca. ¿Con qué? Con promesas, con oraciones, se acercó un paso. Escúchame bien, muchacho. Tu abuelo era un soñador. Tú pareces haber heredado eso. Pero el mundo real no se mueve con sueños. Se mueve con firmas. Y tú no tienes ninguna que valga. En ese momento, el padre Benjamín apareció desde el camino, caminando con paso firme, aunque lento. Llevaba en la mano un sobre amarillento, sellado con cera roja. Quizá no, dijo el sacerdote, pero hay firmas que el mundo olvida, y Dios recuerda. Esteban frunció el ceño. Padre, esto no es asunto suyo. Todo lo que toca el alma de este pueblo es asunto mío, respondió Benjamín, entregando el sobre a Mateo. Tu abuelo Rafael me lo confió el día antes de morir. Me dijo, si algún día mi nieto regresa, dáselo. Es la prueba de que la deuda no era con el banco, sino con la conciencia. Mateo abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un documento notarial, fechado hacía más de 20 años. Y una carta. A quien corresponda declaró que toda deuda financiera de la Hacienda del Alba ha sido saldada mediante la donación de tierras al pueblo, la construcción del pozo comunitario y la fundación del refugio para animales. Lo que queda no es propiedad, es custodia. Y solo quien la ejerza con justicia y misericordia podrá reclamarla. Firmado Rafael Alvarado. Y sellado por el obispo de la diócesis. El silencio que siguió fue tan profundo que se oyó el crujido de las hojas en los árboles. Esteban palideció. Eso no tiene validez legal hoy. Quizá no ante un juez de la ciudad, dijo Mateo, alzando la mirada. Pero sí ante los que viven aquí. Y ante Dios. Uno de los hombres detrás de Esteban murmuró algo. El otro miraba al suelo, incómodo. Esto no termina aquí, dijo Esteban, retrocediendo. Tienen 30 días. Y si no presentan una propuesta formal respaldada por inversionistas, la ley me dará la razón. Se subió al coche y arrancó con un rugido que hizo que Guardián relinchara, esta vez con furia contenida. Cuando el polvo se asentó, Mateo miró al padre Benjamín. Inversionistas no tenemos ninguno.
No necesitamos dinero de extraños, dijo el sacerdote. Necesitamos que el pueblo hable. Que declare, por escrito, que esta tierra les pertenece, no como dueños, sino como beneficiarios de una promesa cumplida. Rosa se acercó, con los ojos brillantes. Yo firmaré. Y haré que todos firmen. Porque esto, señaló el huerto, el establo, el pozo recién limpiado, es nuestro hogar. Esa noche, bajo la luz de las lámparas de aceite, decenas de vecinos se reunieron en el patio de la hacienda. Firmaron hojas de papel con nombres torpes, con huellas dactilares, con cruces dibujadas por quienes no sabían escribir. Cada firma era una semilla. Cada nombre, una oración. Mateo los miraba, uno por uno, y sentía que algo sagrado estaban haciendo. Pero en medio de esa esperanza, Guardián se alejó del grupo. Se dirigió al viejo molino, donde el viento soplaba con fuerza. Allí se detuvo, mirando hacia el horizonte, como si supiera que la batalla aún no había terminado. Guardián lo siguió, como siempre. Pero esta vez no se acercó. Se quedó a unos pasos, como si respetara el duelo interior de su compañero. Y si no es suficiente, hermano, susurró Mateo, sin mirarlo. Y si todas esas firmas, toda esa fe, no pesan nada ante un juez que solo ve números. El viento movió las hojas secas a sus pies, como si el mundo entero contuviera la respiración. De pronto, una voz suave rompió el silencio. No estás solo en esto, Mateo. Era el padre Benjamín. Se sentó a su lado, con las manos entrelazadas sobre su bastón. Lo sé, dijo Mateo, con la voz quebrada. Pero, ¿y si al luchar por esto, me convierto en lo que más temo, y si empiezo a ver esta tierra como posesión, como poder, como algo que debo defender con uñas y dientes, en vez de como un don que debo cuidar con humildad? El sacerdote guardó silencio un largo rato. Luego, señaló al cielo. ¿Ves esas estrellas? Nadie puede poseerlas. Pero todos pueden guiar sus pasos por ellas. Así es esta tierra. No es tuya. Nunca lo fue. Es un faro. Y tú, eres el que mantiene encendida la llama. Pero el miedo me consume, padre. Miedo a fallar. Miedo a que, si pierdo, todos estos corazones que han creído en mí, queden rotos para siempre. El miedo no es pecado, hijo, dijo el sacerdote, con ternura. Es señal de que amas. Pero no dejes que el miedo decida por ti. Deja que decida el amor. En ese momento, Guardián relinchó suavemente. No era un sonido de alerta. Era un llamado. Mateo lo miró, y en sus ojos oscuros vio algo que lo estremeció: reconocimiento. Como si el caballo supiera que, en lo más profundo, Mateo ya había tomado su decisión, solo que aún no se atrevía a decirla en voz alta. Mi abuelo huyó del mundo para protegerme, dijo al fin. Pero yo, no quiero huir. Quiero enfrentarlo. No con ira. No con orgullo. Entonces, ¿con qué? Con verdad. Con memoria. Con la misma cera que selló las orejas de Guardián, la fe que protege del ruido, pero no del deber. El padre Benjamín sonrió, y en esa sonrisa había alivio y orgullo. Entonces ya no eres el heredero abandonado. Eres el guardián que regresó. Mateo se puso de pie. Miró hacia la hacienda, donde las luces aún brillaban, donde las voces seguían escribiendo nombres en papel, donde cada firma era un acto de resistencia contra el olvido. Mañana, dijo, iré al pueblo. Reuniré a todos. No solo para firmar, sino para contarles la historia completa. La de mi abuelo. La del voto. La del caballo cuyas orejas fueron selladas para que nunca olvidara a quién pertenecía. ¿Y qué dirás si te preguntan qué harás si pierdes? Mateo respiró hondo. El aire olía a tierra mojada y a esperanza frágil. Diré que, aunque pierda la tierra, no perderé la promesa. Porque una promesa hecha en nombre de Dios no depende de papeles. Depende del corazón. Guardián se acercó entonces y apoyó su frente en el pecho de Mateo, como si sellara esas palabras con su propia alma. Y en ese instante, bajo la luna testigo, Mateo sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Ya no luchaba por un nombre, pero mientras el pueblo se unía con más fuerza, Guardián comenzó a cambiar.
Al principio, fue sutil. Se negaba a entrar al establo viejo, aunque ahora estuviera limpio y reparado. Si el viento traía el sonido metálico de herramientas, especialmente el chirrido de una sierra o el golpe de un martillo contra el hierro, se inquietaba, pateaba el suelo, incluso se alejaba al galope hasta perderse entre los pinos. Una tarde, Mateo lo encontró temblando junto al arroyo, con los ojos desorbitados, como si viera algo que nadie más veía. «¿Qué pasa, hermano?», preguntó, arrodillándose a su lado. «¿Qué es lo que oyes?». Guardián no respondió, pero su cuerpo decía todo, había un eco en su memoria que el presente no podía calmar. Esa noche, Mateo no durmió. Se quedó en el establo, cepillando suavemente el lomo del caballo, murmurando salmos como le enseñó el viejo pastor. Y entonces, en medio del silencio, Guardián hizo algo que lo dejó sin aliento. Se acercó al rincón donde guardaban la cera bendita que el padre Benjamín les había dado semanas atrás, y apoyó suavemente una oreja sobre el frasco. «¿Quieres que lo renueve?», susurró Mateo. El caballo cerró los ojos. Era una súplica. Con manos temblorosas, Mateo tomó un poco de la cera, la calentó con el calor de sus palmas y, con una ternura que solo nace del dolor compartido, volvió a sellar las orejas de Guardián. No como ritual, como consuelo. «Que solo oigas lo que te da paz», dijo, con la voz quebrada. «Que solo recuerdes lo que te sostiene». En ese momento, el padre Benjamín entró en silencio. Lo observó desde la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. «No es solo trauma del pasado», dijo el sacerdote. «Es memoria sagrada». Guardián no teme al ruido, teme al silencio que vino después. Al abandono. A la promesa rota. Mateo asintió, sin soltar al caballo. «Entonces, ¿cómo lo ayudo?». «Ayudándote a ti mismo», respondió el padre. «Porque mientras tú luches con dudas, él sentirá que la promesa sigue en peligro. Pero si tú crees, si tú actúas con la certeza de que esto es justo, su alma descansará». Al día siguiente, Mateo tomó una decisión que sorprendió a todos. En vez de seguir reparando cercas o limpiando campos, reunió a los niños del pueblo y los llevó al huerto. «Hoy no plantamos maíz», dijo. «Hoy plantamos historias». Y mientras los pequeños cavaban hoyos para semillas, Mateo les contó de Rafael, del voto, del caballo sellado. Les enseñó que cuidar la tierra no era solo trabajo, era acto de fe. Guardián los observaba desde la sombra de un álamo. Y por primera vez en semanas, no temblaba. No huía. Solo miraba, con una calma que parecía nacer del alma misma. Pero al atardecer, cuando el sol se despedía en llamas doradas, un nuevo sonido llegó desde el camino. No era un coche. Era un camión. Y detrás, otro. Y otro más. Mateo corrió al mirador. Su corazón se detuvo. Hombres con cascos amarillos descendían. Cintas rojas de «prohibido el paso» ondeaban al viento. Y al frente, con una sonrisa fría, estaba Esteban, acompañado de un juez. «Mateo Alvarado», gritó. La subasta se adelantó. La compañía ha presentado una orden de desalojo inmediato. El mundo pareció detenerse. Guardián relinchó, no de miedo, sino de advertencia. Y en ese instante, mientras el polvo se alzaba como un velo de guerra, Mateo comprendió que ya no se trataba de documentos ni de firmas. Se trataba de presencia. Mateo no durmió. Caminó entre los campos recién sembrados, entre las herramientas apoyadas contra las paredes, entre los rostros dormidos de los niños que habían plantado historias con sus manos pequeñas. Todo lo que habían construido en semanas, podía desaparecer en horas. Se sentó en los escalones del porche, con la cabeza entre las manos. El cansancio era físico, sí, pero más profundo era el agotamiento del alma. ¿Qué más podía hacer? Ya había hablado. Ya había mostrado los papeles. Ya había reunido al pueblo. Y aún así, el mundo seguía moviéndose con engranajes de hierro, indiferente a las promesas hechas en voz baja ante un altar. «Señor», murmuró. «Si esto es tu voluntad, que se haga. Pero si no». Se le quebró la voz. No terminó la oración. En ese momento, Guardián se acercó. No relinchó.
Solo se sentó a su lado, como un hermano que no necesita palabras. Mateo apoyó la frente en su cuello, y el calor del animal lo envolvió como un abrazo silencioso. «¿Tú también sientes que estamos al final?», susurró. Guardián exhaló suavemente, como si dijera, «No. Estamos al principio». Agotado, Mateo entró a la capilla pequeña que habían levantado en un rincón del patio, nada más que 4 paredes de adobe y un crucifijo de madera tallada. Se arrodilló ante el altar, donde una vela parpadeaba con terquedad. Cerró los ojos, y se durmió. Y entonces soñó. No fue un sueño común. Fue una visión tan clara que sintió el olor a cera derretida, el crujido de las botas en la piedra fría, el viento entre los cipreses del atrio. Vio a un hombre mayor, de espaldas, de rodillas en esta misma capilla. Era Rafael. Tenía las manos temblorosas, pero firmes. Sostenía un trozo de cera bendita. Frente a él, un caballo blanco, el mismo linaje que Guardián, bajaba la cabeza con reverencia. Rafael selló sus orejas con cuidado, como quien unge a un sacerdote. Y luego, con voz quebrada pero llena de autoridad, dijo: «Lo que es consagrado al Señor no se pierde, aunque el mundo lo abandone. Porque Él guarda lo que el hombre olvida». Mateo quiso hablar, quería preguntarle por qué lo dejó solo, por qué lo envió lejos, pero en ese instante, Rafael se volvió. No con tristeza, con paz. Y le dijo, mirándolo directamente a los ojos: «No te abandoné, hijo. Te encomendé al que nunca falla. Y ahora, Él te devuelve a casa. No para poseerla, para protegerla». La visión se desvaneció. Mateo despertó con lágrimas en las mejillas. La vela aún ardía. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. Y Guardián estaba allí, en el umbral, mirándolo como si supiera que algo había cambiado. «Ya entiendo», dijo Mateo, poniéndose de pie. No era una batalla de papeles. No era una lucha de fuerzas. Era un acto de fe pública. Una consagración viva. Corrió al pueblo. Golpeó puertas. Despertó familias. No con miedo, sino con urgencia sagrada. «Vengan a la hacienda», gritaba. No como dueños, como testigos. Y el pueblo respondió. Ancianos, niños, madres con bebés en brazos, herreros con las manos aún negras de carbón, todos caminaron hacia la hacienda al alba, como peregrinos hacia un milagro. Cuando el sol tocó el horizonte, Mateo estaba en el centro del patio, con Guardián a su lado y el frasco de cera bendita en las manos. El padre Benjamín, con su estola blanca, se colocó frente al altar improvisado. «Hoy no sellamos solo las orejas de un caballo», dijo el sacerdote, con voz que resonó en el silencio. «Hoy sellamos una promesa. Ante Dios. Ante la tierra. Ante todos ustedes». Uno por uno, los vecinos se acercaron. No firmaron papeles. Tocaron la cera. Oraron. Y declararon en voz alta: «Yo soy testigo. Esta tierra es refugio». Mateo, con las manos temblorosas pero el corazón en paz, selló de nuevo las orejas de Guardián. Y al hacerlo, sintió que algo antiguo se cerraba, y algo nuevo se abría. En ese preciso instante, el ruido de motores rompió el aire. Los camiones regresaban. Pero esta vez, no había miedo en el patio. Había presencia. Había comunidad. Había fe hecha carne. Y mientras Esteban descendía del coche con el ceño fruncido, Mateo alzó la mirada, sin temblar. «Esto es una ocupación ilegal», gritó Esteban, señalando con el dedo. «Tienen 5 minutos para desalojar o serán arrestados». Nadie se movió. Ni siquiera los niños. Mateo dio un paso al frente. No con arrogancia. Con calma. Con la cera aún tibia en las manos. «No estamos ocupando, señor Márquez», dijo, con voz clara, que se elevó por encima del viento. «Estamos cumpliendo un voto hecho ante Dios hace más de 20 años. Y si usted insiste en romperlo, no será con nosotros con quien tenga que lidiar, sino con la conciencia de este pueblo, y con la historia que usted quiere borrar». El juez carraspeó.
Joven, la ley es clara. Si no hay título de propiedad vigente respaldado por el registro civil, el título está en los corazones de quienes han sido salvados por esta tierra. Interrumpió Rosa, la anciana, alzando su bastón. Mi padre comió aquí cuando el hambre lo perseguía. Mis hijos bebieron del pozo que Rafael Alvarado construyó con sus propias manos. ¿Acaso eso no cuenta? Murmullos de asentimiento se alzaron entre la gente. Voces que antes temblaban ahora resonaban con fuerza. Esteban apretó los puños. Sentimentalismos no pagan deudas. Pero si construyen justicia, dijo el padre Benjamín, acercándose con paso firme. Y la justicia verdadera no nace de los tribunales, sino de la memoria viva del pueblo. En ese momento, Guardián relinchó. No fue un grito de guerra, sino un sonido profundo, antiguo, que pareció vibrar en el aire como una campana. Y luego, con paso decidido, caminó hacia Esteban. Todos contuvieron la respiración. Esteban retrocedió instintivamente, como si el caballo llevara en sí algo que su alma reconocía y temía. ¿Qué es esto?, balbuceó. Es el testigo, dijo Mateo, con los ojos fijos en él. El último testigo vivo de la promesa de mi abuelo. Sus orejas están selladas con cera bendita. No para callarlo, sino para que solo oiga la verdad. Y hoy, frente a todos, él ha elegido quedarse. Y usted, Esteban, miró al caballo. Miró a la multitud. Miró al juez, que ahora evitaba su mirada. Esto no termina aquí, murmuró, pero su voz ya no tenía fuerza. Si termina, dijo Mateo, suavemente. Termina hoy. Porque mientras haya un solo hombre dispuesto a honrar una promesa hecha en nombre de Dios, esta tierra nunca será suya. El juez suspiró, derrotado más por la dignidad que por la ley. Sin una orden judicial específica que invalide los documentos históricos presentados, y dada la presencia comunitaria, no puedo proceder con el desalojo. Al menos, no hoy. Esteban lo miró con incredulidad. Está de su lado, estoy del lado de la paz, respondió el juez. Y esto, no es conflicto. Es memoria. Con un gesto de frustración, Esteban subió al coche y arrancó, levantando una nube de polvo que el viento se llevó como si quisiera borrar su paso. Cuando el silencio regresó, no fue vacío. Fue sagrado. La gente no celebró con gritos. Se abrazaron. Lloraron. Algunos se arrodillaron y besaron la tierra. Mateo se acercó a Guardián, que ahora pastaba tranquilo junto al pozo, como si supiera que la batalla había sido ganada, no por fuerza, sino por fidelidad. Lo hicimos, hermano, susurró. Pero el padre Benjamín se acercó y puso una mano en su hombro. No, lo hicimos, hijo. Lo dejamos hacer. Porque a veces, la victoria no es vencer al enemigo, entonces, es permitir que la verdad se levante por sí sola, y que todos la vean. Mateo miró al horizonte, donde el sol ya ascendía en todo su esplendor. Y en ese instante, supo que la hacienda ya no era un pedazo de tierra en disputa. Una tarde, mientras hojeaba las páginas amarillentas, encontró una carta doblada 3 veces, atada con un hilo rojo. La abrió con cuidado, como si temiera despertar un fantasma. A quien encuentre esto, si eres de mi sangre, sabrás que la hacienda del Alba no fue solo refugio para los necesitados. Fue también custodia de una deuda sagrada. Hace 60 años, mi padre, tu bisabuelo, juró ante el obispo que, mientras la familia Alvarado tuviera techo, jamás permitiría que los descendientes de los trabajadores que construyeron esta tierra fueran despojados de su dignidad. Pero en los años del caos, muchos fueron obligados a irse, sin tierras, sin papeles, sin nombre. Y nosotros, guardamos silencio. Por eso, hijo, si regresas, no basta con abrir las puertas. Debes buscarlos. Devolverles lo que les fue negado, no solo tierra, sino memoria. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo una hacienda lo que debía proteger. Era una reparación. Padre, llamó esa noche, encontrando al sacerdote en el huerto, regando las primeras hortalizas. ¿Sabía usted de esto? El padre Benjamín se enderezó lentamente, con una tristeza antigua en los ojos. Sí. Tu abuelo me lo contó poco antes de morir.
Había familias, decenas. Gente que trabajó aquí generación tras generación. Cuando la hacienda empezó a desmoronarse, los nuevos socios los echaron, diciendo que ya no eran necesarios. Muchos se fueron al norte. Otros desaparecieron. Rafael quiso ayudarlos, pero ya no tenía poder. Solo tenía la promesa. Y nadie los buscó, no había forma. No había nombres completos. Solo apodos, recuerdos, historias rotas. Mateo miró hacia el horizonte, donde las montañas se perdían en la bruma. Pero yo tengo algo que ellos no tenían. ¿Qué, guardián? El sacerdote frunció el ceño. El caballo, él no es solo un caballo, dijo Mateo, con voz firme. Es memoria viva. Cada vez que se estremece ante un sonido, cada vez que reconoce un lugar, está recordando. Y si él recuerda, quizás pueda guiarnos a ellos. Al día siguiente, Mateo ensilló a Guardián y partió, no con mapas, sino con preguntas. Visitó pueblos vecinos, mercados, estaciones de tren abandonadas. Mostraba el escudo de los Alvarado, describía rostros, nombres a medias. ¿Conoció usted a un hombre llamado el tuerto de la hacienda, o a una mujer que tejía mantas con hilos dorados y decía que su abuelo cavó el pozo principal? Al principio, las respuestas fueron vagas. Pero en un pequeño asentamiento al pie del río seco, una anciana lo detuvo. ¿Buscas a los de la hacienda del Alba?, preguntó, con voz temblorosa. Mi madre fue una de las últimas en irse. Decía que los Alvarado les habían fallado. Pero nunca dejó de rezar por ellos. ¿Por qué? Porque creía que, algún día, uno de ustedes regresaría, no a pedir perdón, sino a cumplir lo que se dejó pendiente. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Mateo se sentó junto al río con Guardián. El caballo bebía en silencio, pero de pronto alzó la cabeza, mirando hacia el norte. ¿Allí?, preguntó Mateo. Guardián relinchó suavemente. No era un grito. Era una confirmación. Al regresar a la hacienda, Mateo reunió al pueblo. No con órdenes, sino con una súplica. No somos dueños de esta tierra, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Somos sus guardianes. Y hay almas que fueron arrancadas de aquí sin justicia. Si queremos que este lugar sea verdaderamente santo, debemos buscarlas. Devolverle su lugar. No por lástima. Por verdad. Rosa fue la primera en hablar. Mi hermano menor se fue con una de esas familias. Tenía 12 años. Nunca volvió. Si aún viven, merecen saber que no fueron olvidados. Uno a uno, los vecinos comenzaron a recordar nombres, canciones, recetas, historias de amistad rota por el miedo y la necesidad. Y mientras las palabras fluían como río limpio, Guardián permanecía en el centro. Fue en un pequeño asentamiento al borde de un lago seco donde encontraron a los primeros. Una mujer mayor, de manos nudosas y mirada cansada, salió al porche al oír el relincho de Guardián. Se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que nadie dijera una palabra. Ese caballo, susurró, con la voz quebrada. Es igual al que tenía don Rafael. Las mismas orejas, selladas. Se llama Guardián, dijo Mateo, acercándose despacio. Y vino a buscarlos. La mujer se llamaba Lucía. Su padre había sido el herrero de la hacienda del Alba. Había forjado las rejas del portón principal, las cerraduras del primer caballo blanco, e incluso la cruz que colgaba del cuello del viejo pastor. Cuando los nuevos dueños llegaron, les dijeron que ya no había trabajo para gente de antaño. Se fueron con lo puesto, sin papeles, sin despedida. Nos dijeron que los Alvarado nos habían olvidado, dijo Lucía, sentándose en un banco de madera. Que ya no éramos parte de nada. Mi abuelo nunca los olvidó, respondió Mateo, arrodillándose frente a ella. Pero tuvo miedo. Miedo de que, si los defendía, los destruirían a ustedes y a él. Así que guardó su nombre en el corazón, y esperó a que alguien regresara con valor suficiente para hacer lo correcto. Lucía lo miró largo rato. Luego, con una mano temblorosa, tocó la frente de Guardián. ¿Y qué quieren ahora? Queremos que regresen, dijo Rosa, con los ojos brillantes. No como sirvientes.
no como sombras, sino como hermanos, como parte de lo que esta tierra fue y puede volver a ser. Lucía no respondió de inmediato. Miró al lago seco, al horizonte polvoriento, a las manos de sus nietos jugando entre las malvas silvestres. Mi padre murió diciendo que algún día volvería a oír las campanas de San Isidro desde el campo. Decía que mientras las oyera en sueños, no estaba perdido. Mateo tragó saliva. Sabía lo que eso significaba. Las campanas suenan cada mañana, dijo. Y si ustedes regresan, sonarán por ustedes también. Esa noche, bajo un cielo sin luna, Lucía reunió a otros 3 ancianos del asentamiento. Todos habían trabajado en la hacienda. Todos llevaban cicatrices invisibles del abandono. Y todos, al ver a Guardián, reconocieron algo que el tiempo no había podido borrar: pertenencia. Pero, ¿y si no nos aceptan?, preguntó uno, con voz temblorosa. Han pasado tantos años, no los llamamos para que trabajen, dijo Mateo. Los llamamos para que testifiquen. Porque sin ustedes, la historia de la hacienda del Alba está incompleta. Y sin su testimonio, la promesa no es verdadera. Al día siguiente, mientras preparaban las carretas para el regreso, un niño, el bisnieto de Lucía, se acercó a Guardián y le acarició el hocico con timidez. ¿Él nos va a llevar a casa?, preguntó. Mateo sonrió, con los ojos húmedos. No. Él ya nos trajo a casa. Solo que, la casa estaba lejos. Y mientras el sol se alzaba tras las colinas, el pequeño grupo emprendió el camino, pero cuando estaban a menos de una jornada de la hacienda, algo inesperado ocurrió. Al amanecer, Mateo despertó con el corazón acelerado. Guardián no estaba en el corral improvisado donde lo había atado la noche anterior. Miró alrededor, alarmado. Nada. Solo el viento moviendo las hojas secas. Guardián. Llamó, con la voz tensa. Nadie respondió. Pero entonces, desde lo alto de una colina cercana, vio una silueta oscura recortada contra el cielo rosado. Era él. Solo. Mirando hacia el horizonte, hacia la hacienda. Mateo corrió. No por miedo a que se hubiera perdido, sino por el presentimiento de que algo más profundo lo llamaba. Cuando llegó a la cima, se detuvo. Guardián no se movía. Solo miraba, con las orejas erguidas, como si escuchara una melodía que nadie más oía. ¿Qué ves, hermano?, susurró Mateo, acercándose con cuidado. El caballo giró la cabeza, lo miró fijamente, y luego, sin previo aviso, echó a correr. No al azar. En línea recta. Hacia la hacienda. Al galope. Como si el tiempo se le acabara. Guardián, espera. Gritó Mateo, montando de un salto a su propio caballo y persiguiéndolo. El viento azotaba su rostro, pero no era el viento del miedo. Era el viento de una urgencia sagrada. Guardián no huía. Iba a cumplir su destino. Cuando llegó al portón de la hacienda, Mateo vio a Guardián detenido frente al viejo molino, el lugar donde, según el padre Benjamín, había sonado el caos que marcó el fin de una era. Allí, el caballo relinchó. No de angustia. De llamado. El pueblo entero salió a ver. El padre Benjamín, Rosa, los niños, los recién llegados, todos se congregaron en silencio. ¿Qué pasa?, preguntó Rosa, con los ojos llenos de inquietud. Mateo desmontó, con el pecho agitado. No lo sé, pero él sabe. Entonces, uno de los ancianos, el mismo que había dudado en regresar, se acercó al molino, temblando. Aquí fue donde nos dijeron que ya no éramos necesarios, dijo, con la voz quebrada. Aquí nos entregaron una bolsa con monedas y nos dijeron, váyanse. No vuelvan. Guardián bajó la cabeza, como si confirmara la memoria. Pero, ¿por qué vino solo?, preguntó otra voz. Mateo miró al caballo, y en sus ojos vio algo que lo estremeció. No era solo recuerdo. Era invitación. Porque no quería que lo trajéramos, dijo al fin. Quería que él nos trajera a nosotros. A este lugar. A esta verdad. El padre Benjamín se acercó, con las manos entrelazadas. A veces, Dios no nos habla con palabras.
nos habla con pasos. Y este caballo ha estado guiándonos desde el primer día. En ese momento, Lucía caminó lentamente hacia Guardián. Extendió la mano. El caballo la olió, luego apoyó suavemente la frente en su palma. Mi padre, dijo ella, con lágrimas silenciosas, solía decir que los caballos de los Alvarado nunca olvidaban a quien les dio de beber en tiempo de sequía. Y entonces, como si una cadena invisible se hubiera roto, todos los que habían sido expulsados años atrás se acercaron al molino. No con rencor. Con reverencia. Uno a uno, tocaron la pared de piedra, como si sellaran una reconciliación con el pasado. Mateo los miraba, con el corazón desbordado. Comprendió que Guardián no había huido. Había ido a buscar el alma de la hacienda, y la había traído de vuelta en los rostros de quienes la construyeron con sus manos. Y en medio de ese silencio sagrado, mientras el sol bañaba el molino con luz dorada, Mateo supo que ya no importaba lo que dijera la ley. Mateo estaba de rodillas frente al caballo, con las manos limpias, el corazón latiendo como tambor de vigilia. Guardián no se movía. Solo lo miraba, con esos ojos oscuros que parecían contener siglos de lealtad. Hoy no sellamos para protegerte del ruido del mundo, dijo Mateo, con la voz temblorosa pero clara. Hoy sellamos para que el mundo te escuche a ti. Porque tú eres testigo. Tú eres memoria. Tú eres la promesa hecha carne. El padre Benjamín se acercó, con el incensario humeando suavemente en sus manos. Señor, oró en voz alta, bendice esta cera, fruto del trabajo de las abejas y de la fe de tu pueblo. Que al tocar las orejas de este noble animal, renueve no solo su consagración, sino la nuestra. Porque hoy no sellamos solo a un caballo, sellamos un pacto que esta tierra será refugio mientras haya un corazón dispuesto a amarla con justicia. Uno por uno, los presentes se acercaron. No para ver. Para participar. Rosa fue la primera. Tomó un poco de cera, la calentó entre sus palmas arrugadas y, con una ternura que solo nace del perdón, la aplicó suavemente sobre la oreja izquierda de Guardián. Por los que se fueron, susurró. Por los que regresaron. Por los que aún no conocen su nombre. Lucía vino después, con lágrimas silenciosas. Por mi padre, que forjó hierro con las manos y esperanza con el alma. Los niños tocaron la cera con dedos pequeños, inocentes, como si sellaran un futuro que aún no conocían, pero que ya amaban. Cuando le tocó el turno a Mateo, cerró los ojos. Recordó al viejo pastor, a la carta amarillenta, a las noches de duda bajo las estrellas. Y al tocar la frente de Guardián con la cera tibia, dijo solo 3 palabras: gracias por esperarme. En ese instante, como si el cielo respondiera, las campanas de la iglesia de San Isidro comenzaron a sonar. Nadie las había tocado. El viento, quizás. O algo más antiguo que el viento. Guardián alzó la cabeza. No relinchó. Solo exhaló, como si soltara un peso que había cargado desde el principio del tiempo. El padre Benjamín alzó las manos. Que así sea sellado lo que fue roto, restaurado. Lo que fue olvidado, recordado. Lo que fue abandonado, redimido. Y entonces, desde el fondo del círculo, una voz anciana comenzó a cantar. Era una canción vieja, de las que se cantaban en las cosechas, cuando la tierra daba fruto y los corazones estaban en paz. Uno a uno, todos se unieron. No con perfección, sino con verdad. Mateo miró a su alrededor a los que habían sido expulsados, a los que habían esperado, a los que habían creído cuando nadie más lo hizo. Y en medio de ellos, Guardián, con las orejas selladas no para callar, sino para que, en medio del canto, solo oyera una voz, la del amor que nunca abandona. Y en ese momento, bajo la luna testigo, la hacienda del alba dejó de ser un pedazo de tierra en disputa. Se convirtió en altar. En hogar. Ese mismo día, reunió a todos en el patio. No como dueño. Como hermano. No venderé la tierra, dijo, con voz clara, mirando a cada rostro. Porque no es mía para vender. Pero tampoco será solo un recuerdo. Será un refugio. Para los animales que nadie quiere. Para las familias que el mundo olvida.
Y para los ancianos que construyeron esto con sus manos y merecen terminar sus días donde su historia comenzó. Un murmullo de asombro y emoción recorrió la multitud. ¿Y cómo lo mantendremos?, preguntó un joven herrero, con honestidad. No tenemos dinero. Solo fe. Entonces construiremos con fe, respondió Mateo. El huerto ya da frutos. Las ovejas pastan en los cerros. Y cada uno de ustedes tiene un don, quien sabe tejer, quien sabe curar hierbas, quien sabe contar historias que sanan el alma. Esto no será una hacienda de riqueza, será una comunidad de cuidado. Lucía se adelantó, con los ojos brillantes. Mi nieto y yo podemos enseñar a los niños a hilar lana con las viejas técnicas. Así tendremos mantas para el invierno, y recuerdos para el futuro. Y yo, dijo Rosa, abriré la cocina comunitaria. Nadie comerá solo aquí. Nunca más. El padre Benjamín, desde el fondo, sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, lo que el mundo llama pobreza, será aquí riqueza de hermandad. Pero en medio de esa esperanza, Mateo miró a Guardián, que pastaba tranquilo junto al pozo. Y supo que había algo más. Habrá también un rincón especial, dijo, con la voz suavizándose. Un lugar para los animales heridos, asustados, olvidados. Porque si esta tierra aprendió a acoger a los humanos, también acogerá a las criaturas que no tienen voz. Esa misma semana, comenzaron los trabajos. No con planos de arquitectos, sino con manos unidas. Levantaron establos nuevos con madera reciclada. Limpiaron el viejo granero y lo convirtieron en dormitorio para los ancianos que regresaban. En un rincón del jardín, plantaron un árbol por cada familia que había sido expulsada décadas atrás. Una tarde, mientras clavaba tablas para el refugio de animales, Mateo sintió una presencia. Era un niño del pueblo, con un cachorro flaco y tembloroso en los brazos. Se lo encontré en el camino, dijo, con los ojos suplicantes. ¿Puede quedarse? Mateo miró al cachorro, luego a Guardián, que se acercó con curiosidad. El caballo olfateó al perro, y luego bajó la cabeza, como si lo reconociera. Claro que sí, dijo Mateo, acariciando la cabeza del niño. Aquí todos tienen lugar. Esa noche, sentado junto al fuego con el padre Benjamín, Mateo suspiró. Creí que venía a salvar una herencia, y en cambio, fui salvado por ella. Porque la verdadera herencia, dijo el sacerdote, no se hereda con sangre, sino con entrega. Y mientras las estrellas vigilaban en silencio, en la hacienda del alba ya no se oía el eco del abandono. Se oía el murmullo de manos que construyen, de voces que sanan, de un caballo que, al fin, huchos, no era la abundancia del campo, sino la armonía que flotaba en el aire. Un día, un periodista de la ciudad llegó en su coche polvoriento, con una libreta en mano y escepticismo en la mirada. Dicen que aquí se está construyendo algo diferente, dijo, mirando a Mateo mientras tomaba notas. Es verdad que aceptan a cualquiera, hasta a animales. Mateo no se ofendió. Solo señaló el refugio, donde un burro cojo pastaba junto a un perro ciego y dos cabras rescatadas de un matadero clandestino. Aquí no juzgamos el pasado de nadie, respondió. Solo ofrecemos un presente donde sanar. El periodista observó en silencio cómo un niño enseñaba a un anciano a hilar lana, como una joven preparaba ungüentos con romero y manzanilla, como Guardián caminaba entre todos, como un centinela sereno que ya no temblaba ante ningún sonido. Pero, ¿cómo sobreviven?, preguntó, incrédulo. Sin inversionistas, sin subvenciones, con lo que la tierra da, y lo que los corazones comparten, dijo el padre Benjamín, acercándose con una cesta de pan recién horneado. Aquí no hay ricos ni pobres. Solo hermanos que se necesitan. Esa misma semana, llegó una carta. No de un banco. No de un juez. Era de una fundación dedicada a preservar legados culturales y espirituales. Habían leído el artículo del periodista. Y querían apoyarlos, no con dinero a cambio de control, sino con recursos para expandir lo que ya florecía. ¿Lo aceptamos?, preguntó Rosa esa noche, durante la reunión comunitaria. Mateo miró a todos. A Lucía, tejiendo junto al fuego. A los niños durmiendo en el granero convertido en dormitorio. A Guardián, recostado bajo el álamo, con las orejas selladas brillando bajo la luna.
Solo si el apoyo respeta nuestra alma, dijo. Si nos ayuda a cuidar, sin cambiar lo que somos. La votación fue unánime. Y así, con humildad y sabiduría, la hacienda del Alba creció. No en tamaño, sino en corazón. Llegaron más familias desplazadas, más animales rescatados, más jóvenes que buscaban un sentido más profundo que el del consumo. Y cada uno, al llegar, tocaba la cera bendita y hacía una promesa silenciosa: cuidaré lo que me fue dado. Una tarde, mientras Mateo reparaba una cerca junto a uno de los nuevos llegados, un hombre que había perdido todo en la ciudad, el hombre le preguntó: ¿por qué haces esto? Podrías haber vendido, vivir cómodo. Mateo se detuvo. Miró hacia el patio, donde se oía la risa de los niños, el canto de las mujeres moliendo maíz, el relincho suave de Guardián. Porque un día, yo también fui abandonado, dijo, con voz baja. Y alguien me enseñó que el mayor milagro no es tener, sino devolver. En ese momento, el viento trajo el sonido de las campanas de San Isidro. Y por primera vez en años, no sonaban como advertencia. Sonaban como bienvenida. Porque la hacienda ya no era solo un lugar en el mapa. Era un latido. Una promesa cumplida. Un eco de gracia que, aunque el mundo intentara olvidarlo, seguía resonando. Él ya no era solo un caballo. Era guía. Una mañana, mientras el sol apenas asomaba, Mateo lo vio desde la ventana de la cocina. Guardián estaba en el camino principal, inmóvil, con la cabeza erguida. Al principio, pensó que era el viento. Pero luego vio algo que le heló el corazón y al mismo tiempo lo llenó de asombro. Un caballo flaco, cubierto de barro y con las costillas marcadas, se acercaba lentamente desde el horizonte, como si hubiera estado vagando sin rumbo, hasta que olió algo familiar. Guardián no se movió. Solo relinchó. Suave. Firme. Una llamada. El caballo desconocido se detuvo a pocos metros. Temblaba. Pero al oír ese sonido sellado con cera bendita, limpio de miedo, lleno de paz, bajó la cabeza y avanzó. ¿Lo ves?, dijo Rosa, apareciendo a su lado con una taza de té humeante. Ya no es solo tu caballo, Mateo. Es el alma de este lugar. Y el alma atrae a los perdidos. Mateo salió al patio, con las botas crujientes sobre la escarcha. Se acercó despacio, sin hacer ruido. El caballo extraño lo miró con ojos hundidos, llenos de desconfianza, hasta que Guardián se interpuso suavemente entre ellos, como diciendo: aquí estás a salvo. Bienvenido, susurró Mateo, extendiendo la mano. Esa noche, mientras el nuevo caballo comía avena tibia en el establo recién forrado con paja limpia, los niños lo rodeaban con ojos maravillados. ¿Cómo se llamará?, preguntó uno. Mateo miró a Guardián, que descansaba en su rincón, como un anciano sabio que ya había cumplido su misión más grande. No lo decidimos nosotros, dijo. Él ya tiene un nombre. Solo necesita recordarlo. Al día siguiente, Lucía trajo una manta tejida con hilos dorados, los mismos que usaba su madre para las fiestas de la cosecha, y la colocó sobre los hombros del nuevo caballo. Así sabrá que pertenece, dijo, con una sonrisa. Y así fue. Uno a uno, los animales comenzaron a llegar. No por casualidad. Por llamado. Una águila herida fue encontrada en los cerros y, tras sanar, volvió a volar, pero cada atardecer regresaba a posarse en el álamo del patio. Un rebaño de ovejas abandonadas apareció en los límites del campo, como si supieran que aquí no las llevarían al matadero, sino al pasto. Es como si la tierra misma los estuviera trayendo, dijo el padre Benjamín una noche, mientras caminaba con Mateo bajo las estrellas. O como si Guardián nos estuviera llamando, respondió Mateo, mirando al caballo, que ahora dormía junto a la puerta del refugio, como un centinela que ya no necesita vigilar, porque sabe que el hogar está a salvo. En ese momento, Guardián abrió los ojos. No por ruido. Por instinto. Y alzó la cabeza hacia él.